bienvenidos una vez más a este espacio, a este canal que ya saben que es con mucho cariño para todos ustedes. Si es la primera vez que me visitas, yo soy Trixillón, soy una mexicana que vive en Chile, y si quieres conocer un poquito más de estos dos países, estás en el lugar indicado. Bienvenidos. Esta ha de ser más o menos como la quinta vez que grabo este video. He tenido muchos problemas, no sé por qué. De hecho, ustedes, bueno, yo lo subí el día sábado, así que tendrían que haberlo visto el día sábado, pero parece, no sé qué problema hubo al subirse el video con YouTube. O sea, en el momento en que se está cargando, YouTube me decía que se estaba cargando correctamente. De hecho, tardó mucho tiempo en cargarse, cosa que regularmente no me pasa con los videos. Pero este video ha tenido muchas complicaciones, y lo curioso es eso, ¿no? Que yo les quería platicar sobre las cosas o eventos sobrenaturales que he tenido yo aquí en Chile. Bueno, también les voy a platicar de México. Cronológicamente yo tendría que explicarles desde México, porque pues obviamente pues desde México donde yo vengo, ¿no? Entonces tendría que explicarles desde México, pero desde México es otra cosa, y es otra cosa pues yo creo que más loca, más complicada. Entonces por eso yo quería platicarles primero lo que me había pasado o lo que me ha pasado aquí en Chile. Pero ya con esto no sé qué pensar. Realmente no sé, será algún espíritu chocarrero por ahí que me está molestando para no subir este video, para que ustedes no vean este video. En fin, espero que ahora sí puedan verlo. Primero lo que les platicaba, o lo primero que les he platicado o querido platicarles, toda mi vivencia, es desde el punto de vista, bueno, obviamente desde el mío, pero desde la vivencia católica. Para los que me siguen de hace tiempo saben que soy católica practicante desde adolescente, realmente toda mi vida, tanto en México como aquí en Chile. Entonces pues si hay temas o cosas de referencia, pues todo va a ser respecto a eso, ¿no? A mi vivencia como católica, para que también se den una idea un poquito más amplia, ¿no? Como les decía, yo desde jovencita, pues prácticamente, les digo, toda mi vida he estado trabajando con tanto religiosas, sacerdotes. He tenido que estudiar teología, pues ya bastantes años. Y dentro de esos estudios que he tenido también la oportunidad de estudiar demonología. Incluso en una ocasión, cuando vivía en Cancún, tuvimos la oportunidad de leer el grupo de jóvenes del Regnum Christi. Son de los Legionarios de Cristo. Bueno, en esa ocasión también por parte de la Universidad Anáhuac, creo que sí. Si no, por ahí les voy a dejar qué universidad fue, todavía más o menos me acuerdo, porque ya tiene un tiempecito. Les digo, pues imagínense, desde que era yo jovencita. Tuvimos un encuentro con él. En ese entonces era director de exorcistas en España. Ese encuentro fue muy bueno, fue muy educativo, súper interesante, muy padre realmente también conocer un poco de este tema, ¿no? Que no sé por qué a ustedes también les llama mucho la atención eso de las cosas sobrenaturales y los fantasmas y los demonios y no sé qué tanta cosa. Bueno, pero creo que eso es algo natural, sobre todo también para los mexicanos, ya que en México contamos con muchas leyendas, ¿no? Muchas, pues sí, muchas leyendas de estas, ¿no? De origen sobrenatural o paranormal. Y bueno, Chile no se queda atrás, o sea, sí, realmente yo no conozco tantas historias como obviamente hay en México, pero sí tiene una que otra historia interesante, pero de eso no voy a hablar en este video, sino meses después. Yo creo que ahí por el Día de Muertos más o menos estaría hablando de estas leyendas, ¿no? Que hay aquí en Chile. Lo que me voy a enfocar hoy, espero, es en poderles hablar un poco sobre las vivencias, les digo, sobrenaturales, o lo que sería para mí algo realmente extraño. Yo soy una persona muy lógica, o trato de ser una persona muy lógica. Obviamente también la parte de la ciencia me gusta. Casi todas las cosas que suceden, yo siempre también trato de buscarles una explicación lógica, ¿no? Algo por los cuales llegan a ser o a pasar como son. Pero hay cosas que realmente a veces no tienen explicación. Hay cosas que salen fuera de nuestra lógica. También entender que aunque nosotros no lo veamos, hay un mundo espiritual,
¿no? Nosotros, o sea, el ser humano es espíritu y es carne. Entonces hay cosas que les digo, por mucha lógica material que tú trates de darle, hay cosas que definitivamente no tienen explicación. Y eso les digo lo que les voy a contar. Por quinta ocasión vamos a comenzar. La primera cosa rara que pasó, o sea, no me pasó a mí directamente, le pasó a mi hijo. Cuando él asistía al sacerdote de la parroquia donde nosotros llegamos desde el principio aquí a Chile. Como familia compartimos muchas cosas, o sea, hacemos muchas actividades juntos, entre ellas también de la parte religiosa. Al menos una vez a la semana hacer oración juntos, ver la misa ahorita, porque la tenemos que ver a través de internet, porque pues en esta parte de Chile no se puede, hay cuarentena, que no se puede ir a la iglesia, o a la parroquia más bien. Entonces, pero sí la vemos en la transmisión, ¿no? Con algún sacerdote. Entonces, mi hijo asistía al sacerdote y yo había entrado como catequista. Entonces, pues un día mi hijo, yo vi que entró corriendo y después me dice, mamá, es que fíjate que pasó esto. Llegó un matrimonio y el esposo llegó con la cara blanca, súper asustado. Ella, la esposa, tenía una expresión súper rara en la cara. Se veía muy extraña. Sí, daba miedo. Dice, sí, estaba así como que muy loco. Y me enseñó él un crucifijo que tenía. O sea, ellos tenían un crucifijo de metal. Dice, pues sí, un poco grandecito, totalmente doblado. Y él me decía, el esposo me decía, quiero hablar con el sacerdote, por favor, necesito hablar con el sacerdote, me urge hablar con el sacerdote. Entonces mi hijo le dijo, ¿para qué lo necesita? Y le dijo, lo que pasa es que estábamos en casa, ella estaba bien y de repente empezó a decir un montón de cosas sin sentido, cosas que yo no entendía. Empezó a contorsionarse medio extraño y de repente tomó el crucifijo y lo dobló. Entonces mi hijo trató de poner el crucifijo en su lugar y me dice, mamá, realmente yo no tengo idea de cómo es que ella lo dobló con las manos, porque es muy duro, o sea, no se podía, es que solamente una fuerza extraordinaria podría haber doblado este crucifijo. Así que lo que hizo en ese momento mi hijo fue llamar al sacerdote, le platicó la situación y el sacerdote los recibió de inmediato, pero como mi hijo estaba ahí con ellos, pues él se enteró prácticamente de todo. Entonces lo que pasó aquí fue el sacerdote no lo recibió, o sea, sí lo recibió, pero no los atendió él en este aspecto, solamente le hizo una pequeña entrevista y de ahí los mandaron con a otra parroquia, a ver al sacerdote exorcista, porque no cualquier sacerdote puede hacer, o sea, tener esta parte de exorcismos o meterse dentro de ese tema. O sea, sí cualquier sacerdote tiene la facultad, pero no cualquiera tiene la autorización del obispo. Entonces tiene que haber una autorización del obispo para que un sacerdote pueda hacer o meterse en estos temas de los exorcismos. Entonces, en este caso, como el sacerdote encargado es otro, pues los derivaron con el otro sacerdote. Yo tenía curiosidad y no tenía curiosidad de preguntar, porque por la situación que yo les digo de México, ya no me quise meter mucho en ese tema, pero fue algo ahí también, algo como extraño. Y decir, bueno, nunca pensé que prácticamente llegando a Chile iba a tener este tipo de experiencia, ¿no? O sea, a lo mejor no cercana, afortunadamente, después les voy a platicar, les digo por qué, pero sí decir, uy, ya empezamos mal. La siguiente cosa que me pasó, un poquito ya más extraña o más loquita, que sí me pasó a mí y a mi hija, casi a la semana de que yo llegué aquí a Chile me pidieron dar catequesis y en un colegio católico. Mi hija también daba o me ayudaba también a dar catequesis para niños, primero para niños, después fue para padres, pero primero para niños. Y en una ocasión, una de las mamás, al término, pues prácticamente al término de una clase me dijo, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, claro. Y me dice, lo que pasa es que no sé a quién platicarle. Dice, no, esto no se lo platico a nadie porque siento que la gente me va a criticar
siento que me van a decir que estoy loca o que estoy inventando cosas. Dice, pero en mi casa pasan cosas muy extrañas. Entonces me empezó a platicar un poco las cosas que les pasaban y bueno, pues sí habían cosas que eran un poco extrañas. Por ejemplo, sonidos extraños que de repente se oían en su casa. Despertar a ciertas horas de la noche con los niños muy inquietos, los niños llorando casi todas las noches. Situaciones que de repente de repente pareciera que no tienen importancia, pero que realmente no les das, les digo, un sentido lógico. Entonces, pues les digo, había cierta, para mí, cierta influencia demoníaca, según lo que yo había estudiado. Entonces lo que yo le dije, o mi consejo para ella, fue que hablara con el sacerdote, y justamente con este sacerdote exorcista, que este colegio católico le pertenecía, o sea, pertenecía dentro de la zona de esa parroquia donde estaba el sacerdote exorcista. Entonces mi consejo fue que ella pues tuviera esta cita con el sacerdote y le platicara sobre la situación. Pero sí, lo que le dije a ella para que se sintiera más tranquila es que si ella quería podíamos ir a hacer oración a su casa y todas estas cosas, para que ella pues no sintiera que estaba solita, ¿no? En este tema. Entonces, lo cual ella accedió y pues quedamos de vernos y fuimos mi hija y yo. Ellos vivían en un condominio. Cuando llegamos por fuera, obviamente pues la casa, igual que todas las demás casas, ¿no? Se veía muy bien, o sea, no se veía nada extraño. Cuando nosotras entramos, a mí lo primero extraño que me pasó fue que cuando yo iba a entrar a la casa, sentí como si me dijeran alto, como si alguien o algo no me dejara pasar, ¿no? No fue un aventón, tampoco fue un golpe, fue algo así como, detente, no quiero que entres. Es como si hubiera un vidrio o algo donde chocas, ¿no? O sea, no te golpeas, simple y sencillamente no puedes. Entonces yo me quedé parada en la puerta y haciéndole plática a la señora. Entonces entre mí yo decía, te estás sugestionando cosas que ni siquiera pasan, ni ves, ni nada, y ya estás enloqueciendo, ¿no? Entonces ya, dije, bueno, me voy a tranquilizar y todo. Estuvimos hablando un poquito con ella para ver qué era en sí lo que pasaba. Yo me quedé un ratito para ver, pues, si veía algo extraño, ¿no? Algo así como algo raro. Regularmente es que no suelen pasar cosas tipo Hollywood, en realidad. Después le dije que teníamos que rezar el rosario, lo cual me dijo, sí, no hay problema. Sacó su rosario, yo llevaba el mío, mi hija llevaba el suyo. Y aquí fue lo que empezó a hacer algo todavía mucho más lo complicado, porque cuando empezamos a rezar el rosario y empezamos con el Padre Nuestro, yo sentía que balbuceaba. Yo sentía que no decía las palabras correctas, o sea, al rezar el Padre Nuestro, yo sentía que no estaba hablando con lógica, sino que mis palabras estaban distorsionadas. En lo cual, yo no sé si fue por eso, pero yo empecé a sudar porque sentía muchísimo calor. No sabía si era porque estaba haciendo el ridículo o porque definitivamente era yo la única que sentía calor, pero tenía bastante calor. Me sentía pues nerviosa porque no sabía si estaba diciendo lo correcto. O sea, realmente algo así nunca me había pasado, jamás. Y recuerdo haber volteado a ver a mi hija y mi hija me volteó a ver a mí. Entonces ella me volteaba a ver y se me quedaba viendo así como diciéndome, algo pasa. Yo seguía hablando igual con cada Ave María, era lo mismo. No podía, o sea, yo no es que no pudiera rezar, simple y sencillamente que para mí no tenía lógica, no tenía una coherencia, no sabía si tenía una secuencia incluso, ¿no? O sea, bueno, si las iba haciendo la secuencia correcta. Yo sentía que balbuceaba, yo sentía, hagan de cuenta, como si estuviera borracha. Fue algo extraño porque incluso sentía una presión en la cabeza. No me dolía, solamente sentía como si algo me aplastara la cabeza. Y les digo, es una sensación bastante extraña de estoy en
estoy bien, o sea, algo así, ¿no? No se los puedo describir. Yo creo que ya más o menos como al casi medio rosario, ya ahí empezó a fluir todo, las oraciones iban normal, empezamos a rezar. De hecho, al principio fue así como, se me hizo eterno, pero ya más o menos llegando a la mitad del rosario fue mucho más fluido. Todas las oraciones empezaron a fluir, pero sí, al principio estaba un poco, les digo, incluso hasta nerviosa, y lo que traté de hacer fue más bien concentrarme mucho en la oración mental, dejar que mi boca hablara si tenía que hablar, pero más que nada concentrarme en la oración mental. Y fue como que de esa forma en donde, les digo, ya todo empezó a fluir. Cuando terminamos, leímos algunos versículos de la Biblia, empezamos a platicar de algunas otras cosas, y mi consejo de ella que se acercara más a la Eucaristía, más oración en familia, etcétera, etcétera. A ella, o sea, a la mamá, a la dueña de la casa, no le quise decir lo que a mí me había pasado, porque podría incluso ser que ella se sintiera pues mal, ¿no? O que ella se sugestionara más y todo este tipo de cosas. Pero sí, cuando nosotras salimos, mi hija y yo le iba a contar a mi hija lo que me había pasado, y mi hija me dice, mamá, me pasó algo muy raro. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, es que cuando empezamos a rezar el rosario, yo sentía que no, que las palabras no me salían, yo sentía que estaba balbuceando, yo sentía una presión en la cabeza, y sentía que las oraciones no tenían lógica ni sentido. Entonces dice, por eso te volteé a ver. Y le dije, ¿qué? Y me dice, dices que por eso te volteé a ver, porque yo quería que tú me dijeras si estaba yo diciendo tonterías. Y le dije, es que cuando tú me volteaste a ver, yo también te volteé a ver, porque yo pensé, le dije, es que a mí me pasó exactamente lo mismo, y yo sentía que yo no estaba hablando bien, y que cuando tú volteaste a verme era porque yo no tenía lógica o coherencia con lo que estaba diciendo. Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo sentí esto y esto y esto. Y entonces me estaba prácticamente describiendo lo mismo que yo había sentido, y nos quedamos así como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué locura es esta? Y pues no, o sea, es algo que les digo, yo no puedo darle una lógica, no puedo decir exactamente qué es lo que haya pasado, no puedo decir que mi hija se sugestionó exactamente de la misma manera que yo, o yo que la misma manera de ella. Tampoco tomamos nada, o sea, ni siquiera tomamos agua en la casa de la señora, así como para decir, bueno, pues es que se tomaron algo, no sé, nada, nada. Entonces realmente ahí fue algo que hasta la fecha, cuando mi hija y yo lo platicamos así como, pues, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Qué nos pasó a las dos? Les digo a la mamá, no sé, porque yo ya no quise hablar con ella del tema. De hecho, es curioso, porque ya haciendo recuento o platicándoles esto, después de eso, justamente después de eso, empecé a tener muchos problemas en catequesis, principalmente con la religiosa directora del colegio, y estos problemas fueron tan graves que yo decidí mejor retirarme de catequesis de ese colegio, porque era bastante complicado y cada día se complicaba más. Entonces yo decidí retirarme, les digo, pero no había hecho, o sea, no me había percatado de eso hasta ahora que lo estoy platicando, ¿no? Bueno, y lo último es cuando nosotros llegamos a esta casa después de salir del albergue. Cuando llegamos aquí a esta casa, el primer día, pues ya saben, o sea, el acomodar todas las cosas y todo, que es un poco complicado, ¿no? Aunque dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que te cambias de casa. Entonces, bueno, pues a pesar de que teníamos poquitas cosas, era así como ordenar todo, ¿no? Y ya cuando llegó la noche, bueno, pues ya a dormir, o eso intentamos. Yo creo que nos debemos de haber acostado como a la 1 de la mañana, más o menos. Y entre las 3 y las 4 de la madrugada empezaron a escucharse muchos ruidos. O sea, primero, al menos yo, al menos el primer día, empecé a tener pesadillas. Empecé a escuchar muchos ruidos, muchos, o sea, como si hubieran, o sea, si hubiera como si hubieran abierto puertas, y yo me asusté, yo dije, se metió alguien.
Me levanté a buscar, todo tranquilo realmente, ninguna puerta abierta, es nada, 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 todo tranquilo. Me volví a acostar y yo dije, bueno, yo creo que es el nerviecito, ¿no? A lo mejor el pensar, no sé, que todavía estoy en el albergue o algo así, ¿no? Me volví a dormir, seguían las pesadillas y seguían escuchándose estos ruidos. Se oía como que tocaban en las paredes, como que jalaban algo en el techo y yo decía, son los vecinos, o sea, son algún vecino estará trabajando, estará haciendo algo y todo, ¿no? Y todos estos ruidos y más pesadillas, total que fue así como que hasta pasando las 4:30 casi dando las 5 de la mañana. Y yo dije, no, pues es que es el cambio, ¿no? Fue el cambio, ya sentirse más relajada y todo se está cargando el día de hoy. Siguiente día, o más bien siguiente noche, exactamente lo mismo. Tercera noche, exactamente lo mismo. De hecho, pues ahí también mis hijos eran, mamá, es que no puedo dormir, es que tengo pesadillas, es que oigo que están en mi cuarto, es que oigo que alguien está ahí a un lado mío, es que siento que no sé qué, es que mi cuarto, entonces el quererse dormir juntos, ¿no? Es decir, ay, mejor nos dormimos juntos o yo me duermo contigo o este tipo de cosas, porque realmente era bastante pesado y todas las noches misma hora, misma hora. Eh, entonces ya así estuvimos casi la semana completa y llegó un momento en donde dije, no, es que yo ya no puedo. Dije, o traigo al sacerdote o vemos qué hacemos, porque yo no me puedo quedar así, no puedo estar todas las noches sin dormir, no puedo estar todo el tiempo con el quererme dormir y tener pesadillas o estar sintiendo esta sensación extraña, estos ruidos extraños. Opción A era hacer unas oraciones de exorcismo propias que son para exorcismo, ¿no? Opción B, traer al sacerdote. Entonces, como es que tendría que haber traído al sacerdote de esta zona donde vivo, pero no asisto, no lo conozco, entonces traer al otro sacerdote que sí conocía me era un poco más complicado, así que lo que empezamos a hacer fue, les digo, estas oraciones propias que son para exorcismo y sí esparcir también agua bendita y estar rezando el rosario más en familia. O sea, si les digo que nosotros igual ya rezamos, pero casi siempre es cada quien por su lado y salvo algunas ocasiones especiales que lo hacemos juntos, pero en ese momento fue, no, o sea, todos juntos, todos juntos, todos juntos, en el día y en la noche. Y sí, más o menos como a los 15 días de que empezamos a hacer esto, santo remedio. Porque de ahí, o sea, es como que fue paulatino, fue poco a poco que dejaron de escucharse los ruidos, que dejaron de escucharse esta sensación extraña de que alguien estaba, ¿no? De que alguien te estaba viendo cuando dormías, no sé, era una sensación rara. Se fue quitando poco a poco, ya más o menos les digo, como a las 2 semanas de estar haciendo de estar haciendo oración juntos, eh, desapareció, o sea, se quitó todo eso, se quitaron los ruidos, todo esto. Dormimos muy bien, dormimos toda la noche. Y claro, es que a veces puedes dormir bien o no puedes dormir bien porque, bueno, a lo mejor ahorita primero con lo del estallido social, luego ahorita con lo del bicho, pues a lo mejor hay cosas que te alteran un poco los nervios, a veces de repente puedes tener insomnio porque no sabes exactamente qué va a pasar, ¿no? De repente ya ves aquí que hay más enfermos en una parte, en otra parte, pero esas son situaciones diferentes, o sea, son circunstancias diferentes que a lo mejor te pueden quitar el sueño, pero hechos sobrenaturales o cosas que no entiendes, es una sensación extraña, es una sensación totalmente diferente a qué es, qué sería, no lo sé, o sea, yo no les puedo decir porque yo nunca he visto, o sea, un fantasma o un espectro, nunca he visto este tipo de cosas, pero sí he tenido otras experiencias como estas y la más fuerte o la más, como decimos en México, pues es justamente lo que me pasó en México. Así que
no se pierdan el siguiente video.